La primera vez que vemos al hombre mágico es en el capítulo Ciudad Fenómeno de la primera temporada. Aparece y convierte a Finn en un pie, porque puede y porque quiere. Realmente no tuvo ninguna razón para hacerlo, simplemente lo hizo y listo. Básicamente un psicópata. Finn termina pensando que es para enseñarle una lección, pero no, lo hizo porque le daba gracia y porque si había una lección que aprender es que no había que ayudar a todos y de que es un hijo de puta. Nada más. Y esta es la presentación del personaje. El tipo aparece al principio y al final y causa en el público la sensación de que Finn y Jake no ganaron, porque nunca fue una pelea. Si este tipo hubiera peleado, realmente no hubiera sido nada divertido, ya que este literalmente es el ser más poderoso que se vio hasta este momento en la serie. No es el rey helado o un enemigo genérico, es un tipo que puede modificar el tiempo y el espacio y hasta la materia, la conciencia también, como vamos a poder ver más adelante. O sea, sí, después aparecen personajes mucho más poderosos como el Lich o Glob, pero no tienen tanto aura como el hombre mágico. El tipo aparece y convierte a Finn en un pie. Es automáticamente el más gracioso de toda la serie. Pero, ¿es solo eso? En un primer momento, la idea del hombre mágico parece representar el concepto de un imbécil con un poder casi absoluto, que puede hacer lo que quiera y como puede hacerlo, decide hacerlo. Un dios inconsciente e irresponsable, una especie de Loki en una era posapocalíptica, un ente del caos sin sentido y sin propósito. Y a lo largo de la serie lo vemos cometer actos horribles, solo por diversión o por razones totalmente egoístas. Sí, esto es una de esas cosas. No sé cuántos nenes hayan terminado traumados después de ver esto, pero supongo que muchos, si no todos. Además, ¿por qué carajo hizo esto? No tiene ningún tipo de sentido, ninguna razón. Pero supongo que tiene que ver con el personaje, ¿no? Dato de color. En HBO, donde está la serie, no se puede ver esto, ya que lo han censurado, obviamente. Pero después, incluso, hace algo mucho peor. En el capítulo 5 de la quinta temporada le roba el sanguchazo que se había armado Jake. Y decime vos si eso no es peor que cualquier otra cosa. Para colmo, mirá la dedicación que le puso. No te podés meter nunca con la comida de otro hombre criminal. Pero bueno, cuestión, el tipo es un degenerado superpoderoso, sí, pero detrás de todo buen villano tiene que haber un trasfondo que sustente su maldad o en este caso su actitud, ya que no es un villano en sí. Como dije antes, no tiene ningún sentido de hacer lo que hace, más que simplemente joder a las personas. Prácticamente un trickster, un arquetipo mitológico que representa un ser astuto que jode a las personas engañándolas para obtener beneficio propio, por diversión o para enseñar lecciones. Aunque las lecciones no necesariamente deben ser buenas, como cuando le enseña a Finn que no debe ayudar a todos porque pueden ser unos imbéciles como él. También se los describe como una figura de moral ambigua, no es bueno ni tampoco es malo. En la mitología nórdica, Loki es justamente un trickster, representando la idea de un caos necesario y justamente esta ambigüedad moral. Y subrayemos lo de caos necesario. Los trickster ocasionan el caos que eventualmente fomenta el cambio y por lo tanto también son responsables del eventual orden. Por ejemplo, uno de los mitos de Loki es cuando le cortó el pelo a Sif, esposa de Thor, no más porque estaba aburrido. El loco fue y chac chac chac. Lo que más le gustaba a Sif era su larga cabellera dorada. Obviamente Thor quería matar a trompadas a Loki, por eso Loki iba con los enanos, que como sabemos todos son herreros profesionales. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Y les ruega que le hagan una cabellera mágica. Igual es una peluca, medio que eso no va tanto con herrería, ¿no? Pero bueno, yo herrero no soy. Los enanos se la tomaron re personal y de ahí salió el Mjolnir, que sería el arma más poderosa de todas. Ah, y bueno, también terminó causando el puto Ragnarok por provocar la muerte de Baldur. Más cambio que ese no hay, creo yo, ¿verdad? Pero bueno, supongo que se entiende mi punto, ¿no? El hombre mágico en esta cuestión no genera grandes cambios, al menos no en estos capítulos, porque se nota que en un primer momento la inspiración del hombre mágico como un ente del caos está inspirada totalmente en este concepto de la mitología, pero también que su idea era más como un complemento gracioso y raro como todo lo que parece en Hora de Aventura, pero le falta la profundidad que le dieron más adelante con su historia y con las preguntas de quién es, por qué hace lo que hace, de dónde viene y hacia dónde va. Entonces terminamos entendiendo el personaje como algo mucho más complejo que una representación de un mito, sino como una metáfora dolorosa y real del dolor del trauma y la pérdida. Es en el capítulo Los Hijos de Marte de la cuarta temporada en donde realmente nos cuentan un poco más del origen del personaje. En la historia, el hermano del hombre mágico, este tipo con 4 cabezas, se lo tiene que llevar a Marte para ser juzgado por sus múltiples crímenes, tipo los juicios de Nuremberg, pero en lugar de eso se termina llevando a Jake en otra trampa del tipo que intercambia forma con el perro. Y en Marte se nos cuenta más sobre el personaje, lo suficiente para saber que estuvo 200 años en la Tierra para ver si cambiaba un toque y las cosas que había hecho para que los
expulsaran. El rey de Marte, que por alguna razón es Abraham Lincoln, no sé qué fumaban los guionistas, pero debe ser re fuerte, expone cada uno de los crímenes. Darle vida a las sombras para que ataquen a los habitantes, pegar las manos de los habitantes entre todos, convertir el agua del planeta en pelo y cuando lo bebieran se quedaran pelados. Es un monstruo el tipo, pero hay que admitir que tiene talento. Hay que tener imaginación para ser así de hijo de puta. El tema es que al final se terminan equivocando y desviven a Jake, por lo que Lincoln intercambia su inmortalidad para que vuelva a la vida. El rey de Marte muere y Jake vive. Y a simple vista parece que no generó ningún cambio demasiado importante. Sí, se murió el rey de Marte, pero eso a mí que me importa. Eso lo vemos en otro capítulo. Por el momento tenemos el origen del personaje y la razón por la que estaba ahí en la Tierra. Pero además de eso tenemos esta foto. Cuando Finn quiere salvar a Jake, le pide ayuda al hombre mágico para ir a Marte. Este tiene un transportador, pero dice que nunca funcionó. El tema es que para activarlo tiene que pensar en alguien más. Y él solo piensa en él mismo, por eso cuando Finn lo activa funciona, ya que realmente se preocupa por Jake. Pero antes de eso, Finn encuentra esta foto. Y el hombre mágico dice que no recuerda quién es, que no importa. Pero esto es mentira. Al final del capítulo lo podemos ver viendo la foto, sin ninguna sonrisa, diciendo el nombre de una persona a la que verdaderamente amó. Margles. Y entonces la imagen del tipo jodón que conocemos se esfuma por un momento. El personaje adquiere su primera capa de profundidad. El hombre mágico tiene una historia trágica, y es la historia que termina desembocando en su estado actual, en su magia oscura y en toda su personalidad. En la temporada 22 de la sexta temporada podemos saberlo todo, o casi todo. Es un capítulo un poco confuso porque la historia del hombre mágico no termina desarrollándose por completo, solo podemos ver una parte. Betty, el amor de Simon Petrikov, aka el rey helado, está obsesionada por descubrir la forma de hacer que Simon vuelva a la normalidad. Otra historia interesante e igualmente trágica. Suscríbete y coméntame si te gustaría un análisis de esto ya que estamos. En el capítulo ella se reúne con el hombre mágico para descubrir el origen de su magia, ya que cree que si descubre el origen podría saber cómo liberar a Simon. Y entonces nos cuentan algo muy interesante, el círculo de la magia, locura, tristeza y magia. Según los estudios de Betty, la magia está intrínsecamente relacionada con el trauma, con el dolor y con la consecuente locura. El poder de la magia demanda cierto sacrificio psicológico que termina desembocando en la locura. Y la pérdida de Margles es el evento que marca al hombre mágico para siempre y lo que lo convierte en todo lo que es al día de hoy. Y me parece interesante cómo la serie juega con el concepto de la magia y la locura como conceptos unidos en un enlace doloroso y traumático. El camino a la magia, a los conocimientos ocultos, está cimentado sobre un gran sacrificio personal y psicológico. En la serie tenemos ejemplos como el de Simon y del que si sabemos la historia podemos ver cómo el poder corrompió su cordura por completo y transfiguró su identidad. Es un personaje planteado como un alivio cómico, un antagonista gracioso y algo degenerado, pero a medida que la serie va avanzando conocemos su pasado y quién era antes de la magia, antes de la pérdida y del duelo. El caso con el hombre mágico es igualmente significativo. Betty está convencida de que para poder entender la magia, la única forma es entendiendo el origen de la misma. Por eso está con el hombre mágico. El experimento científico es poder meterse en su mente y poder descifrar este origen. Y es entonces cuando ya no vemos más al hombre mágico, porque este es un hombre distinto, un hombre normal. Y sí, este es Margles, pero no la Margles que pensamos. Los hermanos del hombre mágico le preguntan por qué carajo le puso el nombre de su esposa muerta a un dispositivo de defensa contra Glob, un ser todopoderoso del caos. Entonces ya podemos entender que algo no está bien. Esta no es su esposa, es una reconstrucción de ella, destinada a ser sacrificada para proteger a Marte de la llegada de Glob, pero también es un último intento de no olvidar a la persona que amó. La preocupación en la cara de sus hermanos y la incomodidad con la que le hacen la pregunta con respecto al nombre es porque saben que todavía no superó la pérdida, y la reacción de él con total naturalidad explicando las siglas de su dispositivo como no sabiendo que forman el nombre de ella, como si fuera una coincidencia, es una señal clara de que a pesar de que intente olvidarla, jamás podrá, ya que de forma consciente o inconsciente siempre estará en cualquier cosa que haga. Y sí, estoy sobreanalizando una escena de un dibujito de hace 10 años. ¿Y qué? Realmente no sabemos mucho más. Betty encarna la razón del trauma del hombre mágico. Ella encarna a Margles, pero no termina de concretar el recuerdo, ya que Finn rompe la máquina pensando que está siendo engañada por el tipo este, lo cual es bastante normal. Y bueno, al inicio del capítulo convirtió a Finn y a Jake en un huevo y una sopa. ¿Cómo cree que no piensen eso? Es increíble la imaginación que le ponen al personaje para hacer cosas horribles sin necesidad de que sean realmente turbias, con excepción de esto o esto. Sí, perdón, se los mostré de vuelta, pero yo tuve que ver el capítulo 3 veces. Estaremos a mano. Finn, convertido en huevo, termina siendo una especie de hombre de pan o algo parecido, con
con la ayuda de la pequeña mantícora y la suerte. Destruye todo y rompe el proceso dejando la historia del hombre mágico cortada. Pero esto es suficiente para que podamos entender el personaje y el origen de su personalidad. Y me gusta la forma en la que mantiene la continuidad de la serie. Los hermanos del hombre mágico acá tienen pelo porque lo perdieron después de que él se perdiera y se volviera loco, haciendo el chiste de convertir el agua. La serie nos muestra a este personaje que ya perdió la mujer que amaba, pero que en ese momento todavía no había cambiado. Sin embargo, la negativa de dejar atrás a su esposa y el dolor que seguía teniendo lo terminó llevando a la locura, ya que esta era la única forma en la que podía escapar de ese dolor. O por lo menos eso entiendo yo. Es demasiado triste y complejo para que lo entienda un niño de esta forma. Sin embargo, la serie logra transmitirlo con el personaje. Por eso no hay otra serie como Hora de Aventura. Cuando Finn interrumpe el proceso de transmutación, ambos salen diferentes. El hombre mágico ya no es nada mágico y Betty ahora comparte el secreto de la magia con Simon, volviéndose loca. Y a pesar de que el experimento fue interrumpido, el resultado es correcto. Betty tiene lo que quería, sabiendo el origen de la magia y la locura. Y el hombre mágico consigue recuperar su cordura. Y Finn y Jake se quedan como comidas, sin posibilidad de retorno porque la magia ahora la tiene Betty y ella desaparece. Y este tipo es un completo inútil. Pero bueno, la imagen del trickster desaparece para dejar a este hombre desamparado y sin nada. Un hombre común con problemas comunes. Su hermano murió, la gente de su planeta lo detesta y le teme, y está totalmente solo. Aunque esto realmente no cambió, eso siempre fue así de cierta forma, solo que ahora le importa y ahora tiene la oportunidad de redimirse, ya no está loco. En el capítulo 18 de la temporada 7 podemos ver cómo continúa su historia. El hombre normal busca a su hermano con la ayuda de la pequeña mantícora, pero los actos de su pasado le cobran factura y este tipo le quiere cobrar todo lo que le hizo cuando estaba loco. Y normal, lo tenía en una botella y le hizo desarrollar síndrome de Estocolmo. Por lo tanto, se lleva la cabeza de su hermano Gob, la cual estaba flotando en el espacio, porque ojo, nunca murió. Se nos mostró que había muerto, pero no, simplemente estaba descansando. Ser rey de Marte debe ser una paja. Y el objetivo del hombre normal es llevar nuevamente al líder de Marte a su planeta para que continúe con su rol. Y el capítulo es bueno porque funciona para ver al personaje desde otro ángulo. Le pide ayuda a Finn y Jake, que al principio dudan, pero finalmente acceden al verlo en su actual estado. Rescata a su hermano, estando dispuesto a entregar su vida por él, haciendo que él se dé cuenta de que cambió. Los marcianos parecen no tener conocimiento del precio de la magia que había pagado el hombre mágico y tampoco parecen entender el dolor que arrastraba. El hombre normal ahora parece decidido a seguir avanzando en su vida. Tanto es así que en todo el capítulo no se le toma importancia a Margles o a su historia de pérdida. Entonces podemos entender que el proceso por el cual perdió su magia fue un enfrentamiento con su trauma, y el hecho de liberarse de ella es una metáfora de sacarse de encima la carga de no haber sido capaz de salvar a su esposa. Y no sé si realmente lo hicieron de esta forma a propósito, pero les quedó bastante bien. Al final del capítulo, el hombre normal salta sobre la mantícora para salvar a su hermano, pero esta no puede sostener el peso de ambos y decide finalmente acabar con los dos. Pero mientras caen, escucha el diálogo que sostienen, la disculpa del hombre normal por todo lo que había hecho en el pasado, el acercamiento de dos hermanos que habían sido golpeados por la tragedia de uno de forma personal y el otro viendo en lo que se iba convirtiendo su hermano. Y este es el primer momento sincero que tienen después de mucho tiempo, ya que ninguno de los dos está atado a nada. El hombre mágico ya no sufre de su condición y Gob ya no es el rey de Marte. Ambos son simplemente hermanos. Al final, la mantícora no puede dejarlos morir con el cuerpo explotando contra el suelo. Conmovido por el momento, termina salvándolos. El hombre normal lleva a Gob al transportador para recuperar su rol como rey, pero en medio del viaje decide volver al espacio. Ahora es tu turno. El camino de la redención no es fácil, da miedo volver para pedir disculpas después del daño que ya se ha hecho, enfrentar a las personas que hemos dañado o con las que hemos sido irresponsables y poco empáticas. El hombre normal vuelve a Marte donde la primera reacción es una mezcla de ira y miedo. El recuerdo de sus actos sigue vigente, son personas que se quedaron solas sin una guía. Esto no es una democracia. Como hemos visto antes, el líder de turno siempre es bajo un sistema monárquico y siempre es una persona honesta y dispuesta a darlo todo por el otro o por la comunidad. Obvio, algo que un político solo podría hacer en otro planeta. El tema es que vienen de un tipo que dio la vida por un perrito y otro que dio la vida para salvar el planeta. Y ahora tienen este tipo, el mismo que los pisó con un camión. Sí, es lo más parecido a que Hitler se vuelve el nuevo líder de Israel. Yo no querría tampoco, la verdad. Pero nadie dijo que la redención iba a ser fácil y ni siquiera posible. Muchos personajes que han hecho cosas horribles muchas veces tienen que pasar por un largo camino para poder alcanzar el perdón. Tienen que esperar para ganarse la confianza de los demás y que puedan sentirse relativamente cómodos con la idea de un cambio. Pero por algo hay que empezar, ¿no? 3 temporadas después podemos verlo de vuelta en el capítulo El Templo de Marte. No como eje principal de la historia, ya que solo nos sirve para ver que la gente de Marte al final
él pudo aceptarlo y que él pudo afrontar su propia redención y su nuevo rol como rey de Marte. Lo vamos a seguir viendo a lo largo de la serie, pero su historia ya se contó. El hombre mágico ya no es mágico, perdió su dolor y superó el trauma, se recuperó de su estado y finalmente pudo asumir el rol que le correspondía. Pero, entonces, ¿cuál es el mensaje que nos deja su historia? Bueno, principalmente creo que es importante señalar que es un personaje que muestra de forma clara la transición de Pendleton Ward a Adam Muto, siendo Pendleton Ward el creador del mundo de la serie y de todos sus personajes. La fantasía oscura, la locura, la magia, el origen de la idea del hombre mágico como un trickster, un ente del caos sin muchas vueltas. Y Adam Muto, el hombre que asumió el rol de Ward cuando este decidió irse, es el principal responsable del trasfondo oscuro y más maduro que se le dio a todo el universo de la serie. El hombre mágico empezó de una forma y terminó siendo un personaje de Red Dead Redemption, siendo una metáfora de la redención, del proceso de duelo y del daño que deja el trauma de la pérdida, hablándonos de cómo la locura termina haciendo estragos en la psiquis de una persona, incluso hasta desfigurándolos por completo, pudiendo transformarse en personas autodestructivas que alejan y dañan a los demás, inclusive a la gente que quieren ayudarlos, que pueden perder por completo el centro y volverse locos. Y aunque es un personaje que no se toma nada en serio y que generalmente está pensado para dar gracia, cuando lo vemos en estos momentos es cuando podemos comprender el peso del dolor que carga y la incapacidad de poder aceptar que ese vínculo que perdió no va a poder recuperarlo jamás, a pesar de que intente 1000 veces traerlo de vuelta. Finalmente el personaje logra cerrar el círculo de la magia, supera el dolor y consigue recuperar los vínculos que perdió, asumir su destino e incluso intentar ayudar a quienes igual que él transitan el doloroso camino. Ya no tiene magia, pero eso realmente nunca importó. Ahora tiene algo más importante y probablemente lo que más había buscado desde el principio. Gracias por ver. Suscríbete si te gustó y comentame alguna otra idea que te gustaría que analizara. Deja tu like y seguinos en Instagram. Un abrazo.